Bueno, hola de nuevo. Vamos a tenerlo con la cuestión 2. La cuestión 2 es puramente teoría, ¿no? A ver, nos dice, explica dónde debe estar situado un objeto, ¿vale? Dónde tendría que estar situado el objeto respecto a una lente delgada, ¿vale? Para obtener una imagen virtual y que sea derecha, ¿de acuerdo? Y nos dan dos casos, en el caso de que la lente sea convergente y en el caso de que la lente sea divergente, ¿vale? En ambos casos tendremos que realizar las construcciones geométricas a través de los rayos e indicar si la imagen que obtengamos es mayor o menor que la del objeto, perdón, ¿vale? Bueno, pues eh, vamos a recordar un poquito aquí primero cuando en un sistema óptico se produce una imagen virtual y luego lo vamos aplicando a cada una de las lentes, convergente y divergente, casos que hemos visto en la teoría, ¿vale? Vamos a recordarlo. Un sistema óptico, ¿vale? Vamos a ponerlo aquí. Un sistema óptico produce una imagen virtual, ¿vale? Cuando los rayos que provienen del punto objeto, ¿de acuerdo? Cuando los rayos luminosos del objeto, del punto objeto o del objeto, al atravesar el sistema óptico, es decir, en este caso al atravesar las lentes, no convergen, ¿vale? Importante, no convergen en un punto, ¿vale? O sea, no, esos rayos no convergen en un mismo punto, sino que los rayos se separan. Entonces, parece que vienen de un punto, es decir, dicho de otra forma, las prolongaciones de esos rayos esas prolongaciones serían las que se cortan todas en un punto, ¿vale? Entonces, recordad, una imagen real, en la formación de una imagen real, sería cuando los rayos convergen en un punto. Y una imagen virtual, al atravesar el sistema óptico, no convergen en el punto, sino que parece que se separan. Entonces parecen que vienen de un mismo punto. Eso traducido sería que las prolongaciones de los rayos se cortan en un mismo punto. Entonces la imagen que se formaría sería virtual. ¿Vale? Lo que dice aquí, ¿ves? Si prolongamos los rayos, ¿vale? Las prolongaciones de los rayos son las que se cortan en un punto, se juntarían, no, se cortan, ¿no? En un punto, eso de se juntarían, se cortarían en un punto, las prolongaciones, ¿vale? Bien. Si recordamos, en el caso de una lente convergente, de todos los casos que vimos, el objeto tendría que encontrarse entre el foco y la lente. ¿Veis aquí? ¿De acuerdo? En el caso de lente convergente, el objeto sería esto. Volvemos a lo mismo, ¿eh? Aquí lo ha representado con una persona, por favor, ustedes no, ¿vale? Ustedes ponéis una flecha, en lugar de esta personita ponéis una flecha y la imagen igual, otra flecha, ¿vale? Así se representa tanto la imagen como el objeto, ¿de acuerdo? Una flecha partiendo del eje óptico y terminación en punta, indicando por el tamaño del objeto y de la imagen, ¿vale? Entonces, en el caso de una lente convergente, el objeto debe encontrarse, recordamos, ¿veis? Aquí el objeto entre la lente, entre el vértice de la lente y el foco, ¿de acuerdo? Vamos a comprobarlo geométricamente. ¿Veis aquí los rayos? Recordamos que para lentes convergentes, un rayo que incida sobre la lente paralelamente al eje óptico, este de aquí, ¿vale? Cuando se refracte pasa por el foco imagen. Cuando atraviese la lente pasa por el foco imagen. ¿Veis? Esto de aquí. ¿Bien? Cuando un rayo llega a la lente convergente y su prolongación pasa por el foco imagen, ¿veis? Este rayo, su prolongación pasa por el foco imagen. Cuando atraviesa la lente, la atraviesa paralelamente al eje óptico. ¿Veis? Esto fue otro caso que vimos. Bien. Tendríamos un tercer rayo que podríamos construir, ¿veis? Aquí, lo voy a poner aquí, ¿veis? Un tercer rayo donde el rayo llegaría al vértice, no se desviaría y continuaría, ¿de acuerdo? Y vemos que su prolongación cortaría también en el mismo punto,
¿vale? Entonces vemos que las prolongaciones de los rayos cortan en un mismo punto, que sería este punto de aquí. ¿Sabéis? Ese punto de ahí, sus prolongaciones cortan en ese mismo punto. Y ahí es donde se formaría la imagen. ¿Veis? Todo este sería el tamaño de la imagen, ¿de acuerdo? Podríamos poner aquí I e I', ¿vale? Recordad que el tamaño del objeto es I y el tamaño de la imagen es I', ¿vale? Bueno, pues eso es lo que nos cuenta aquí, ¿no? ¿Vale? En el caso de una lente convergente debe de encontrarse entre el foco y la lente. Eso implica a una distancia de la lente menor que la distancia focal, ¿vale? Veis aquí, la distancia focal es esta de aquí, F. Bueno, pues el objeto tiene que encontrarse a una distancia S menor que la distancia focal. Para que se forme una imagen virtual, ¿veis que la imagen que se está formando es una imagen virtual porque no se produce debido a la convergencia de los rayos en un mismo punto, sino que son las prolongaciones de esos rayos que se cortan en un mismo punto? Entonces la imagen que obtenemos es virtual y derecha. ¿Veis? ¿Por qué derecha? Pues porque si el I es positivo, el tamaño del objeto es positivo según la normativa DIN, y prima vemos que también. Luego obtenemos una imagen derecha. ¿Vale? En el caso de una lente divergente, ¿vale? Recordad que siempre, en una lente divergente, siempre se debe de formar una imagen virtual y derecha. O sea, no vaya a obtener otro caso, ¿vale? Da igual donde coloquemos el objeto, porque siempre se va a formar una imagen virtual y derecha. Y recordad que el tamaño sería menor que el del objeto. Lo comprobamos aquí, ¿de acuerdo? Vemos aquí, tenemos el objeto. En este caso, igual, situado entre la lente y el foco imagen. Recordad que el foco imagen, las lentes divergentes, está a la izquierda, aquí, y el foco objeto se encuentra a la derecha. Por favor, recordad también que las distancias focales, esta y esta, son iguales. Distancias focales, esta y esta son iguales siempre, ¿vale? Bueno, pues en rayo... aquí dice un objeto situado por... vale. Vale, no, el objeto está aquí, perdón, ¿vale? Un objeto. Claro, ¿por qué? Porque me dicen que la imagen tiene que ser... Bueno, esto se va a cumplir siempre, claro. Pues ya está, lo comprobamos, ¿vale? Lanzamos un objeto en una lente divergente, lanzamos un rayo paralelo al eje óptico, ¿veis? ¿De acuerdo? Diverge, cuando atraviesa la lente divergente, diverge y su prolongación, ¿vale? Recordad que todo rayo, ¿vale? Todo rayo paralelo al eje óptico, ¿veis? Paralelo al eje óptico, que incida sobre una lente divergente, al atravesar la lente diverge y su prolongación, ¿veis aquí? Su prolongación pasa por el foco imagen, ¿vale? ¿Veis? La prolongación pasa por el foco imagen. Ahora, un rayo, ¿bien?, que incida sobre la lente divergente y su prolongación pasa por el foco objeto, ¿veis? Esto lo podríamos ver aquí alargado, prolongado. Si prolongáramos, vale, voy a borrar esto. Si prolongáramos con una regla, ustedes van a tener regla en el examen, ¿vale? Si prolongáramos, pasaría por el foco objeto. Entonces, si un rayo que incide sobre la lente divergente, su prolongación pasa por el foco objeto, en su refracción, al atravesar la lente divergente, sale paralelo al eje óptico, ¿veis? Paralelo al eje óptico. Bueno, pues aquí tenemos su prolongación, ¿bien? Luego la prolongación del rayo anterior con la prolongación de este rayo, en su intersección, se formaría la imagen, ¿vale? Que igualmente, tanto el objeto como la imagen, una flechita. Esto sería I' y esto sería I, ¿vale? Vemos que la imagen es virtual, porque es la intersección de las prolongaciones de los rayos, derecha, porque el tamaño del objeto y el tamaño de la imagen tienen el mismo signo según la normativa DIN, y de menor tamaño, ¿vale? Y' es menor que I. Esto implica que S' es menor
que S, como podemos ver, ¿de acuerdo? S' sería esto y S sería todo esto. Voy a mover esto un poquito. Y S sería esto. Distancia de la lente al objeto S, distancia de la imagen, perdón, de la lente a la imagen S', ¿vale? Bien. Bueno, pues esta sería la cuestión 2. Corto el vídeo y pasamos a la cuestión 4, ¿vale?